Cada persona malvada de la Biblia, explicamos su trágico final. Judas Iscariote. Para comprender el fin de Judas Iscariote, debemos primero despojarlo de la caricatura del villano lejano. Judas era un hombre de confianza, un administrador, alguien que compartió la intimidad cotidiana con el mismo Jesús. Su caída es quizá la más trágica de todas porque nació desde la proximidad más absoluta a la luz. No fue un enemigo externo quien entregó al Maestro, sino uno de los suyos. La psicología de Judas es compleja. No fue un solo acto lo que lo destruyó, sino una erosión constante de su carácter. El Evangelio de Juan nos da una pista crucial. Judas era el encargado de la bolsa común y con frecuencia sustraía de ella. Esta pequeña deshonestidad fue la semilla que, regada por la frustración de ver que el reino de Jesús no era el imperio político que él esperaba, floreció en la traición más famosa de la historia. El pacto por 30 monedas de plata es un detalle que no podemos pasar por alto. En la economía de la época, según el libro del Éxodo, ese era el precio estipulado para compensar a un amo si su esclavo moría accidentalmente. Judas tasó la vida de su mentor al precio de una propiedad dañada. La frialdad con la que orquestó la entrega en el huerto de Getsemaní, utilizando un beso, el símbolo universal de afecto y lealtad, como la señal para los captores, revela una desconexión total con su humanidad. Pero el mal tiene una característica engañosa, promete satisfacción y entrega desesperación. Cuando Judas vio que Jesús era condenado a muerte, el peso de la plata se volvió insoportable. Intentó rectificar, pero la justicia humana de los sumos sacerdotes no tiene misericordia. «Allá tú», le dijeron. En ese momento, Judas comprendió que el pecado lo había dejado solo. Tiró las monedas en el templo, un dinero que ya no tenía valor para él, y buscó un árbol para terminar con su agonía. Pero la narrativa bíblica añade un velo de horror físico a su suicidio. En el libro de los Hechos se relata que, tras colgarse, su cuerpo cayó y se reventó en medio del campo, derramándose sus entrañas. El hombre que quiso ganar algo de plata terminó perdiendo su alma, su cuerpo y su lugar en la historia, dejando un nombre que hasta el día de hoy es sinónimo de la infamia más profunda: Jezabel. Si hubo una mujer que encarnó la oposición frontal a la fe de Israel, esa fue Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Su llegada al trono como esposa de Acab no fue solo una unión política, fue una invasión cultural y espiritual. Jezabel no se contentó con practicar su religión en privado. Utilizó el aparato estatal para imponer el culto a Baal y Asera. Mientras perseguía a muerte a los profetas de Dios, su maldad era estratégica, fría y carente de cualquier empatía. Ella introdujo en Israel un sistema de tiranía donde el deseo del monarca estaba por encima de la ley de Dios. El caso de la viña de Nabot es el monumento a su desprecio por la vida humana. Cuando Nabot se negó a vender su heredad por principios religiosos, Jezabel despreció la debilidad de su esposo Acab y tomó las riendas. Orquestó un montaje judicial, utilizó testigos falsos para acusar a Nabot de blasfemia y lo hizo apedrear hasta la muerte. Pero el profeta Elías, la voz de la justicia en medio de la corrupción, pronunció una sentencia que quedaría grabada en el tiempo. Los perros comerían a Jezabel en el muro de Jezreel. Durante años, Jezabel pareció intocable, pero la justicia divina suele tener un tiempo que los hombres no comprenden. Años después, con la llegada del general Jehú, el juicio se ejecutó con una precisión aterradora. Jezabel, al enterarse de la llegada de su ejecutor, no huyó. En un último acto de soberbia, se maquilló los ojos y se arregló el cabello, desafiando a Jehú desde su ventana, pero su poder se había evaporado. Sus propios eunucos, por orden de Jehú, la arrojaron al vacío. Su sangre salpicó la pared y los caballos la pisotearon. Cuando más tarde intentaron recoger sus restos para darle sepultura, debido a su linaje real, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. El resto había sido devorado por los perros del lugar, tal como Elías había profetizado. El final de Jezabel nos enseña que el poder absoluto, cuando se construye sobre la sangre de los inocentes, termina siempre en una descomposición total y deshonrosa. Herodes el Grande. Herodes el Grande es uno de los personajes más fascinantes y oscuros de la historia antigua. Fue un genio de la arquitectura, responsable de la expansión del Segundo Templo, de la fortaleza de Masada y de la ciudad portuaria de Cesarea. Sin embargo, detrás de cada piedra que levantó, había una sombra de sangre. Herodes no era judío de nacimiento, sino idumeo, y su ascenso al trono dependió totalmente de su habilidad para navegar las peligrosas aguas de la política romana. Esta posición precaria lo convirtió en un hombre consumido por la paranoia. Veía conspiraciones en cada sombra, y su respuesta era siempre la misma: la eliminación inmediata. Su crueldad no respetó los lazos de sangre. Mandó ejecutar a su esposa Mariamne, a quien supuestamente amaba, y a 3 de sus propios hijos por temor a que le arrebataran el trono. Fue tal su fama de despiadado que el emperador Augusto llegó a comentar que era preferible ser el cerdo de Herodes que su hijo. En este contexto de terror, se produce la visita de los magos de Oriente buscando al rey de los judíos. Para un hombre que había matado a su propia familia para proteger su corona, la idea de un nuevo rey era una declaración de guerra.
Al verse burlado por los magos, Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Fue un acto de odio puro, un intento de asesinar al Mesías mediante un mar de sangre inocente. Pero el final de Herodes fue tan atroz como su vida. Los historiadores describen sus últimos días como un descenso a los infiernos. Padeció una enfermedad que hoy se cree que fue una combinación de insuficiencia renal y una infección gangrenosa. Su cuerpo emanaba un olor insoportable, sufría convulsiones y dolores que lo llevaban al borde de la locura. Incluso en su lecho de muerte planeó una última maldad. Ordenó que los líderes principales de la nación fueran ejecutados el día de su fallecimiento para que el pueblo realmente llorara en su funeral. Herodes murió en agonía, dejando un legado de estructuras magníficas, pero un nombre manchado por el infanticidio y la locura. Amán. En el libro de Esther encontramos a Amán, el agageo, un hombre que personifica el orgullo que precede a la caída. Como primer ministro del rey Asuero en Persia, Amán gozaba de un poder casi ilimitado, pero la soberbia tiene una debilidad, es frágil. A pesar de su riqueza y posición, la paz de Amán se quebraba cada vez que pasaba por la puerta del rey y veía a Mardoqueo, el judío, quien se negaba a inclinarse ante él. Esta negativa no era una simple falta de cortesía, para Mardoqueo era una cuestión de fe, pero para Amán era una afrenta personal que merecía la muerte de toda una nación. Amán no se contentó con planear la muerte de Mardoqueo. Manipuló al rey para emitir un decreto de exterminio contra todos los judíos del imperio, basándose en la mentira de que eran un pueblo rebelde e inútil para la corona. La arrogancia de Amán llegó a tal punto que mandó construir una horca de 1.400 metros de altura específicamente para Mardoqueo. Estaba tan seguro de su éxito que entró al banquete de la reina Esther sin sospechar que su propia trampa se estaba cerrando sobre él. La Biblia nos muestra cómo el orgullo ciega el entendimiento. El giro de los acontecimientos fue fulminante. Ante la acusación directa de la reina Esther, quien reveló que ella misma era parte del pueblo condenado, el rey Asuero estalló en ira. Amán, el hombre que horas antes se sentía el dueño del mundo, terminó suplicando por su vida a los pies de una mujer que despreciaba. La justicia fue poética y literal. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Sus bienes pasaron a manos de quienes quería destruir, y su nombre quedó registrado como el ejemplo eterno de cómo el mal que planeamos para otros termina siendo el instrumento de nuestra propia destrucción. Abimelec. La historia de Abimelec es un relato crudo sobre la ambición política desprovista de cualquier escrúpulo moral. Abimelec era hijo de Gedeón, pero a diferencia de su padre, no deseaba servir, sino dominar. Utilizando su origen y manipulando los sentimientos regionales de los hombres de Siquem, consiguió el financiamiento para contratar a un grupo de mercenarios sin escrúpulos. Con este ejército privado, realizó uno de los actos más viles. Asesinó a 70 de sus hermanos sobre una misma piedra. Solo el hermano menor, Jotán, logró escapar. Abimelec se autoproclamó rey, el primero en intentar establecer una monarquía en Israel antes de tiempo, pero su trono estaba cimentado en la sangre de su familia, y tales cimientos nunca son estables. 3 años después, la discordia se sembró entre los conspiradores. Abimelec pasó sus últimos días destruyendo las mismas ciudades que lo habían coronado, mostrando que un tirano no tiene lealtades, solo intereses. Su fin llegó de la manera más inesperada y humillante para un guerrero de su tiempo. Durante el asedio a una torre en Tebes, una mujer anónima arrojó una piedra de molino desde la muralla, impactando directamente su cabeza y fracturándole el cráneo. Consciente de que iba a morir y obsesionado con su imagen hasta el último suspiro, pidió a su escudero que lo atravesara con la espada para que no se dijera que una mujer lo había matado. Abimelec murió tratando de salvar un honor que había perdido mucho antes. Su vida y su muerte nos recuerdan que la violencia solo genera más violencia. Atalía. Atalía fue la hija de Jezabel, y en ella el espíritu de su madre se manifestó con una intensidad aterradora. Casada con el rey de Judá, tras la muerte de su hijo Ocosías, Atalía tomó una decisión que desafía la lógica de la naturaleza humana. Ordenó el exterminio de toda la simiente real, es decir, de sus propios nietos. Su objetivo era eliminar cualquier posible heredero para asegurar el trono de Judá para ella misma. Fue una masacre sistemática dentro de su propia casa, una búsqueda de poder que requería el sacrificio de su propia sangre. Gobernó con mano de hierro durante 6 años, creyendo que su plan había sido infalible. Sin embargo, la justicia siempre guarda un remanente. Joás, un pequeño bebé de la familia real, fue rescatado por su tía y escondido en el templo de Dios. Durante 6 años, mientras Atalía se sentaba en un trono usurpado, el verdadero rey crecía en secreto. El final de Atalía llegó de forma repentina y ruidosa. Cuando el sacerdote Joiada decidió que era el momento, presentó a Joás ante el pueblo. Los gritos de «¡Viva el rey!» llenaron la ciudad. Al escuchar el tumulto, Atalía corrió al templo y al ver al niño coronado junto a la columna, rasgó sus vestidos gritando «¡Traición!», pero no hubo nadie que acudiera en su auxilio. Había gobernado mediante el miedo y el asesinato, y en su momento de necesidad se encontró sola. Fue sacada del recinto sagrado y ejecutada cerca de la entrada de los caballos. Su muerte marcó el fin de una era de apostasía y crueldad.
Atalía intentó cortar el árbol genealógico que llevaría al Mesías, pero terminó siendo ella la rama seca que fue arrancada. Caín es el prototipo del mal humano, no porque fuera un rey poderoso, sino porque fue el primer hombre en dejar que el pecado dominara su voluntad. Su historia en el Génesis es un análisis profundo de la envidia. Caín no odiaba a Abel por lo que Abel le había hecho, sino por lo que Abel era. La rectitud de su hermano era un espejo que reflejaba su propia mediocridad espiritual. Dios, en su misericordia, advirtió a Caín que el pecado estaba a su puerta, pero Caín eligió la violencia. Llevó a su hermano al campo y cometió el primer asesinato de la humanidad. Cuando se enfrentó al juicio divino, su respuesta fue el cinismo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta frase resuena a través de los milenios como la excusa de aquellos que niegan su responsabilidad ante el prójimo. El castigo de Caín no fue la muerte, sino algo que para él fue peor: el destierro y la errancia. Perdió su conexión con la tierra y fue marcado para que nadie lo matara, obligándolo a vivir con su culpa durante siglos. Caín pasó el resto de su vida construyendo ciudades, como la ciudad de Enoc, en un intento desesperado por encontrar seguridad y permanencia, pero su alma nunca encontró reposo. Su final es la tragedia de una vida que se aleja de la presencia de Dios. Se convirtió en un fugitivo de su propia conciencia, un hombre que, aunque seguía respirando, estaba muerto por dentro. La historia de Caín nos enseña que el mayor castigo del malvado no siempre es el fin físico, sino la soledad absoluta de un espíritu que ha rechazado el amor y la fraternidad. El rey Saúl. Saúl es quizás la figura más trágica de esta lista, porque su historia comenzó con la bendición y el favor divino. Era alto, carismático y el primer rey de Israel, pero Saúl padecía de un mal que corroe el liderazgo: la inseguridad crónica. Cuando escuchó al pueblo cantar que David mató a sus 10,000, mientras que a él solo le atribuían 1,000, el cáncer de la envidia se instaló en su corazón. A partir de ese momento, su reinado dejó de ser una misión de servicio para convertirse en una cacería obsesiva contra David. Saúl desperdició los recursos de su reino persiguiendo a un hombre inocente. Su decadencia espiritual lo llevó a masacrar a los sacerdotes de Nob y finalmente a buscar guía en una adivina en Endor, violando sus propias leyes. La noche antes de su final, Saúl supo que el juicio era inevitable. En la batalla del monte Gilboa, vio morir a sus hijos, incluyendo al noble Jonatán. Herido y desesperado, prefirió quitarse la vida cayendo sobre su propia espada antes que ser capturado por los filisteos. El final de Saúl es el recordatorio de que el talento sin carácter es una receta para el desastre. Su cadáver fue mutilado y expuesto en los muros de Bet-San por sus enemigos, un cierre humillante para el hombre que una vez fue la esperanza de una nación. Saúl murió como vivió en sus últimos años, atormentado por sus propios demonios, solo y alejado de la fuente de su fuerza. Su caída nos advierte que incluso aquellos que comienzan bien pueden terminar en la oscuridad total si permiten que el orgullo y el celo nublen su juicio. Hemos recorrido los pasajes más sombríos de la historia bíblica para observar cómo la maldad, sin importar su escala o su disfraz, siempre se encuentra con su límite.